¿Qué nos dicen los sucesos actuales? Mirad la higuera, dijo el Señor Jesús. Cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Capítulo 8. La amonestación del apóstol Pablo. Estaremos hablando de la apostasía. Ya hemos visto las señales que aparecerán en la tierra y afectarán a los que rechazan la oferta de Dios en Cristo Jesús. También ya vimos algo de lo que sucederá con el pueblo judío, la profecía de las 70 semanas. Y también los eventos que se desarrollarán en los cielos durante esa última semana de la profecía dada por Dios al profeta Daniel. Hoy recordaremos lo que está predicho en la Biblia que sucederá dentro del cristianismo en los últimos tiempos. La Biblia dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatarán de la fe, es decir, darán la espalda a lo que antes creían. Negarán el mensaje de la cruz, rechazarán la gracia de Dios. Lo harán escuchando a espíritus engañadores, porque también dice la Biblia, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. 2 Timoteo 4:3. Hoy se selecciona de innumerables fuentes, no la verdad, sino lo que satisfaga al oído, y añadiríamos a la vista, abriendo así el terreno para sembrar la mentira en el corazón. Escuchando doctrinas de demonios. Sí, se llaman así porque lo que no es de Dios proviene del padre de la mentira, Satanás. También la Biblia dice, el día del Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El hombre de pecado lleva este nombre porque cuando aparezca, y más adelante, cuando tenga todo su poder, inducirá a todos los mortales a pecar contra Dios. La Biblia marca 7 y después un octavo. El primero fue Nimrod. El segundo fue Faraón. El penúltimo, el que actuaba en el tiempo de Juan, el apóstol Juan, fueron los Césares. Esperamos uno más. Varios intentan ponerle nombre a este último, pero hacerlo es prematuro, porque su aparición coincidirá con el momento en que la iglesia sea arrebatada. Y eso
aún no sucede. Está cerca, pero aún no sucede. El hijo de perdición, porque su aparición será obra de Satanás y su fin el fuego eterno. También leímos que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque su objetivo será postularse como Dios, un Dios al que todos deberán adorar, pero solo lo logrará este hombre, este hijo de perdición, esos 7 años de la última semana de la profecía de Daniel, porque después de esto, Cristo lo destruirá. También la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También el Señor Jesús dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios propone uno y solamente uno. Pero hoy, por televisión, por internet, por lo que fuera, hay un aumento de alternativas y aumentan cada día el qué hacer, el qué ver, el cómo vestir, el dónde ir, y pudiéramos seguir con la lista. Pero esto impacta el tiempo que pudiéramos tener con Dios, la lectura de la Biblia y cómo guardamos el día del Señor, el día domingo. Y esto hace que el amor de muchos se enfríe. La Biblia también dice, evitando la falsamente llamada ciencia. Falsa porque al postular sus teorías, al emplear el método científico, inicia negando a Dios. Falsa porque no usa bien ni sus ojos, ni sus mentes, ni sus teorías. Y también asegura que en los últimos tiempos, Daniel así lo presentó, la ciencia aumentará. Y estamos muy conscientes que Satanás vuelve a preguntar, como le preguntó a Eva en la antigüedad, ¿con qué Dios os ha dicho? Consecuencias. Cuando la ciencia aumenta, Dios y la Biblia son cuestionadas. Ya no se creen como se debiera. La ciencia aumenta, la Biblia se rechaza. También la Biblia dice, cuando venga el Hijo del Hombre, Cristo, ¿hallará fe en la tierra? Y esto pasará porque la Biblia se dejará de leer y de estudiar. Ya vimos que se va a aumentar las formas de oír y de ver, pero ya no se estudia directamente y a solas la Biblia. Y porque la fe se manifiesta en la calidad de nuestra obediencia, entonces la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Es lo mismo a encontrar quienes verdaderamente anden en las pisadas del Señor Jesucristo. Otra fuente de información. Las 7 cartas a las iglesias en Asia, aquellas a quien les escribió el apóstol Juan. Estas nos presentan una vista panorámica del cristianismo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento,
suceso que ya está próximo. A la iglesia en Éfeso escribió diciéndole: has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero has dejado tu primer amor. Ciertamente, en esos primeros años del cristianismo se llenó el mundo que conocían del Evangelio, pero vemos en las cartas de los apóstoles que su amor a Cristo peligraba. A Esmirna le escribió diciendo: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fe de los creyentes de esa época sería probada por la persecución de los Césares, algo tremendo y muy marcado en la historia de la humanidad. A Pérgamo le dijo: no has negado mi fe. Pero añadió: tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La fe salió triunfante de esa época de los Césares, pero se comenzó a pensar más en qué hacer con el dinero, edificios, que en las almas por quienes Cristo dio su vida. Se concentró el esfuerzo en construcciones de piedras muertas y se olvidaron de las almas de aquellos de por quien Cristo dio su vida. A Tiatira: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Se comenzó a leer la Biblia y se comenzó a leer con deseos de entenderla. A Sardis Dios le dijo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La lectura de la Biblia dio su fruto. Se comenzó a obedecerla. Al leerla, buscó obediencia. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esto se lo dijo a Filadelfia. En la época del cristianismo se abrieron las puertas y se decidió llevar a todas las naciones el evangelio de salvación. Pero la Odisea le dijo: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Sí, la triste condición de hoy. No eres frío, no eres caliente, te quedas en medio, tibio, y dice el Señor: te vomitaré de mi boca. La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Otra vez, dos y solo dos opciones: la carne o el Espíritu. Y es uno o es otro. No podemos andar mitad y mitad, parte y parte. Algo interesante. En las matemáticas, hace unas cuantas décadas, comenzó a introducirse el sistema binario, donde solo hay prendido, apagado, etc. Pero en las ciencias conductuales pasó lo contrario. Ya se dejó el sí y el no de Dios y se ha optado por una gama de opciones. Y esto ha dado lugar a la condición de tibio. Sí
y no, pero mucho en medio. Se habla de dar el 80, el 90% a Dios, y eso no existe. O es sí o es no. Lo demás, Dios lo rechaza. Ante Dios no puede ser tibio. Dale todo lo que eres y tienes, porque Dios no merece menos. Recuerda, Él dio todo por ti. Dale todo lo que eres, todo lo que tienes. Dáselo todo a Dios, quien dio todo por ti. Dios no merece, Dios no acepta menos. Ante Dios no puede ser tibio. Oremos. Dios nuestro, la Biblia es muy clara al presentarnos lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que tú hiciste, diste a tu Hijo unigénito, diste todo para que Él viniera a este mundo a salvarnos. Y el Señor Jesús dio su cuerpo, dio su sangre, dio todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Es razonable que tú pidas todo de nosotros. Para ti no hay puntos intermedios. O es sí o es no. Ante el engaño de la actualidad, ante las posturas que Satanás presenta, enséñanos la verdad. Haznos creerla, haznos aceptarla. Para ti es sí o es no. No hay puntos intermedios. Guárdanos de escuchar a Satanás. Guárdanos de oír aquello que nos gusta y dejar de leer tu Biblia, que con claridad nos dice: el Señor Jesús dio todo por ti y Él pide que des todo a Él. Sella esta verdad, ayúdanos a cumplirla, a tener la fe para entregarnos todo a ti y esperar de ti todo lo que hace falta. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.